Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es el penúltimo episodio de 2021 de mi reality show Keeping Up with the Keeping Up with the Reading Challenge. Que en realidad este capítulo va a ser un tanto deprimente porque bueno, en realidad hoy es 28 de noviembre. Técnicamente no ha terminado el mes. Es domingo, estoy gripolienta y no tengo estrictamente un guión, pero porque pues este ha sido un mes en el que el ritmo de la lectura bajó bastante. También es que creo que cuando yo planifico mis lecturas del año siguiente, más o menos en noviembre. Y creo que cuando hacemos esas planificaciones, o sea, en el momento, tienes todo el entusiasmo y quieres leer todos los libros que estás poniendo en tu lista, pero después, conforme se desarrolla el año, pues las cosas van cambiando porque se te atraviesan otros libros, porque los horarios, las situaciones van cambiando y entonces vas perdiendo un poco de impulso y esa fuerza inicial con la cual tú querías entrarle a todos esos libros que habías escogido, pues va disminuyendo, se van causando en otras cosas. Entonces, cuando yo empecé el año, pues por ejemplo estaba muy decidida a leer o a releer clásicos gordos y así, o sea, estaba como muy orientada a eso y tuve la oportunidad de hacer varias lecturas de ese tipo, ya sea con audiolibros o en libro físico, gracias a que pues el primer semestre del año prácticamente no tenía muchas ocupaciones o no tenía cosas que les tuviera que dedicar un horario tan extenso todos los días, ¿no? O sea, era un poco intermitente. Entonces, pues me acuerdo que sí tuve chance de escuchar Rojo y Negro, de escuchar Madame Bovary, de leer los Bodenbrock, Harry Potter 7, o sea, me aventé varios gordos, pero no tantos como yo hubiera querido, o sea, me vi muy optimista y en realidad si ustedes vuelven a ver el video en el que hice mi plan de lectura de 2021, se van a dar cuenta de que ahí yo misma, cuando estoy leyendo la lista que hice, me doy cuenta de que estaba yo excedida de optimismo. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que se me atravesaron las novedades, se me atravesó la curiosidad, me enteré que fulanito estaba leyendo esto, me enteré que fulanita estaba leyendo esto, y entonces ahí fui haciendo un desgarriate. También en Storytel, obviamente, pues iba viendo que, o sea, encontraba libros que estaban disponibles y me llamaban la atención, y con esta filosofía de solo pagué un año, tengo que aprovechar, pues entonces les daba prioridad y mi plan de lectura fue cambiando bastante. Pero entonces ahora, cuando ya me quedan pendientes, pues libros gordos o libros que ahorita ya no coinciden ni con el tiempo que tengo ni con mis intereses, porque a lo mejor son muy gordos o muy áridos o lo que sea, pues me doy cuenta de que voy a tener que dejar de lado algunas de mis esperanzas. Todo esto para decir que, bueno, si ustedes se acuerdan, yo estaba siguiendo dos retos de lectura. Uno es el numérico de Goodreads, que eran, bueno, es el de siempre, leer 52 libros, al menos esa es la meta que yo desde hace algunos años me pongo, 52 libros, me parece razonable, y además me parece un buen nivel para ir avanzando con todos los libros que tengo, porque tengo bastantes. Entonces 52 libros está bien, y sí, cumplí con esa meta numérica hace tal vez un par de meses, no me acuerdo, septiembre, octubre, septiembre, no me acuerdo. Pero bueno, cumplí ahí con ese número. Pero a la vez estaba haciendo el reto de lectura del club de los 52 libros, que bueno, claro, la meta es leer 52 libros, pero siguiendo 52 consignas. Y el problema estuvo en que pues yo tenía un plan basado en las consignas, pero después leía otro libro y ese libro no entraba en las consignas, y entonces, aunque me contaba numéricamente, pues me iba yo atrasando con el reto de las 52, del club de los 52 libros. Entonces, ¿qué sucedió? Que conforme yo iba cambiando de lecturas, pues iba cambiando también,
O sea, iba quitando algunos libros que tenía asignados para cumplir cierta consigna, pues entonces si leía otro que medio cumplía, pues le iba haciendo adaptaciones. Y creo que estoy adelantando casi el video de diciembre. Pero bueno, para no adelantarme, lo que quiero explicar es que ahora estoy medio en un problema porque en noviembre solo leí 4 libros. Escuché 2 audiolibros y 2 libros físicos. Y bueno, los libros físicos que leí fueron, terminé de leer Things Fall Apart de Chinua Achebe. Creo que, mi relación con ese libro fue muy peculiar. La verdad es que la primera mitad, pues sí, me parecía que estaba bien, pero no entendía ese gran entusiasmo que todo el mundo tenía. Y luego, digamos, del 50% al 75%, 80%, entra un tema al libro. Si ustedes no saben nada acerca de esta novela, pues en realidad es una historia en la cual hay un protagonista, Okonkwo, que nosotros lo conocemos desde sus orígenes y cómo él se eleva en la sociedad, a pesar de tener un origen difícil, se eleva en la sociedad, gana respeto, luego vuelve a caer en desgracia. Y conocer su vida nos hace también poder ver la forma de vida de Nigeria en los años 1800 tal vez, por ahí. Y entonces lo que sucede es que pues estamos viendo esto y resulta muy interesante y todo lo demás, pero en pasando la mitad del libro, lo que sucede es que llega el hombre blanco, la colonización, y claro, entonces ahí el libro cambia porque lo que está planteando es una historia sobre la colonización, pero vista del lado que usualmente no vemos, ¿no? O sea, entonces eso sí fue muy interesante y además desde el principio del libro también está sugerido el tema de la relación padres e hijos, porque Okonkwo se avergüenza de su padre. De hecho, en realidad uno de los primeros obstáculos que tiene que superar en su vida Okonkwo es pues que su padre pues no da una, ¿no? O sea, no le da nada, no le aporta nada, no. Pues es un hombre que nadie lo respeta, que debe dinero, que no trabaja, que todo le vale, ¿no? Y Okonkwo pues lo ve como, pues sí, de cierta forma como un obstáculo porque él tiene que salir adelante en la vida en todo sentido, económicamente y en términos de honor y todo, pues por sí mismo, pues porque su padre no le deja ningún legado. Entonces, bueno, ese tema está ahí y después se plantea el tema de la colonización y en ese momento del libro yo dije, sí, esto está súper bueno, ahora ya entiendo todo y me va a desatar muchas reflexiones, o sea, como que surge una especie de promesa del libro, muy interesante, pero no se cumple. Perdónenme, y yo sé que aquí me van a venir a apedrear, porque ya en mi Instagram, cuando dije que lo estaba leyendo, o sea, hubo particularmente un señor estaba muy insistente que me iba a volar la cabeza. Ya dejen de usar esa frase, por favor, de volar la cabeza. Creo que podemos explorar el extenso vocabulario de la lengua española para comunicar una impresión supuestamente muy poderosa, ¿no? O sea, si es tan poderoso, ¿por qué ni siquiera me puedo tomar la molestia o el trabajo de expresarlo con mis propias palabras? Pero bueno, más allá de que me irritan esas exageraciones vacías de volar la cabeza, imperdible, la gran, todo eso, bueno, más allá de eso, pues este hombre decía que era una obra maestra y es cierto que mucha gente lo reconoce y Toni Morrison entre ellos pues dice que es un hito de la literatura africana y es cierto que es un gran libro. Sin embargo, siento que cuando se introduce este tema de la colonización y también se introduce una especie de evento de la relación de Okonkwo con su propio hijo mayor, siento que en la resolución eso no se termina de explorar. O sea, eso que me interesaba tanto, no se lleva a donde yo siento que podía haber llegado y entonces me gustó el libro, sí me gustó, pero me quedé un poco como, no sé, el final me pareció como muy apresurado. Siento que tal vez le daba para mucho más los temas que ya estaba proponiendo el autor. Ahora, yo sé que es una trilogía, probablemente esto se desarrolla en la segunda parte y en la tercera parte, o sea, es muy probable y mi visión es parcial. Sin embargo, en ese momento en el que terminé de leer el libro,
cuando llegué a esto de la colonización y de por dónde iba a ir el rollo de los padres y los hijos, dije, no, sí, me tengo que leer la trilogía porque esto está buenísimo. Pero después me quedé tan fría con ese final que, pues ya, en realidad no sé si le voy a dar seguimiento a Chino Achebe. Perdónenme, ahorita van a venir los señores a decirme, claro, feminista, porque como el libro no fue como tú quisiste. Bueno, amigos, así es el gusto. O sea, cuando los objetos que contemplamos no son como a nosotros nos gustaría, pues no nos deleitan. Así funciona para todos. Pero bueno, la cuestión es que todo mi respeto para Chino Achebe, todo mi respeto para su novela, simple y sencillamente quiero decir que, pues, por mis propias características como lectora o por mis expectativas, o pues, sí, o sea, el diálogo simplemente no sucedió. O sea, le habíamos dicho ya esto, no hay libros que sean imprescindibles para todos, eso es ilógico. Pero bueno, la cosa es, no me voy a disculpar más porque no me haya #volado la cabeza Chino Achebe. Y después, digamos que más o menos mientras estaba terminando a Chino Achebe, estaba clavadísima con Sharp, que fue un audiolibro que escuché, que bueno, yo había visto el libro en su edición en español, que lo tiene creo que Turner, con el título de Agudas, pero desde el título ya dije, qué feo título, qué fea traducción, pues, y quería echarle el ojo, pero en inglés, y vi que estaba en Storytel, y pues aproveché. Sharp es una serie de perfiles, digamos, sobre una serie de autoras que se hicieron famosas, digamos, gracias a que su opinión o su manera de opinar o de ver el mundo en su momento causó revuelo o fue muy influyente. Pero no solo se queda en estos perfiles, eso es el primer acierto, no se queda solo en los perfiles de que ya te cuentan la historia de esta autora y luego de la otra y luego de la otra, sino que además lo que hace la autora del libro es explicarnos después cómo estaban conectadas estas mujeres entre sí. Y no se trata de forzar relaciones entre lo que escribieron, sino de hablar de las auténticas relaciones materiales, los intercambios que tuvieron y que puede ir desde la amistad así apasionada, como en el caso de Hannah Arendt, que ahí nos hablan de, bueno, en fin, pueden ser las amistades, pero también pueden ser como las rivalidades, las críticas, las diferencias. Esto me pareció muy interesante. Y además, en estos textos no se idealiza a ninguna de las autoras. O sea, no es como esta intención de reivindicar, que también, bueno, no es esta intención de decir, la máxima genia adelantada a su tiempo, etcétera, etcétera. No. O sea, se habla de su proceso, se habla de por qué son mujeres sobresalientes, importantes, pero también en muchos momentos se mencionan sus errores, sus miopías, ¿no? En el juicio. Sí, o sea, cuestiones que pueden ser criticables o que deberíamos ver con un cierto ojo crítico, aunque sean mujeres admirables. O sea, el dialogar críticamente con sus trabajos no demerita pues su producción o sus logros. Creo yo que eso todavía nos falta por entenderlo. Entonces, obviamente, pues ahí estaban Joan Didion, ahí estaban Susan Sontag. Yo no sabía que en este libro me enteré que Susan Sontag en su momento pues se hizo famosa porque era guapa. Y entonces como que ganó mucha notoriedad porque era la escritora guapa. No lo sabía, la verdad. Nunca me lo hubiera imaginado porque pues yo he visto fotografías de Susan Sontag y no me da esa vibra de la que está posando de bonita, no sé. Pero bueno, estaba Susan Sontag, estaba Joan Didion, estaba Dorothy Parker, de las que yo más o menos conocía. Bueno, Hannah Arendt no la he leído, pero más o menos la conozco. Y bueno, allí conocí también otras autoras de las que no sabía absolutamente nada, vaya, ni siquiera su existencia. O, por ejemplo, allí escuché una nueva mirada sobre Nora Ephron, a quien yo conocía básicamente como pues, guionista de cine, y en realidad parece que tuvo una vida como columnista bastante mala leche. En fin,
Libro muy interesante, me encantó, me gustó más de lo que esperaba, estaba clavadísima, entonces recomendado. Después de eso, comencé a leer Autobiografía del Algodón de Cristina Rivera Garza y esa fue otra gran sorpresa porque al principio no me estaba gustando, encontré difícil el inicio, o sea, como que no sabía bien qué onda que estaba pasando y terminé fascinada por el libro. Se trata de pues diríamos que es un relato en el cual hay una reconstrucción ficcional de la vida y las circunstancias de los antepasados de Cristina Rivera Garza que vivieron en el norte del país a partir de los documentos que la autora encontró en sus búsquedas en distintos archivos. Entonces conecta las vidas de estos antepasados con distintos sucesos históricos y circunstancias socioeconómicas del desarrollo de la zona fronteriza de México. Bueno, y de Estados Unidos, evidentemente, creo que se entiende que la región es más o menos así. Pero bueno, a partir del archivo y de su sensibilidad como escritora, obviamente, ella nos construye, mejor dicho, unos personajes y unas situaciones que además de que nos permiten entender o conocer la historia familiar de Cristina Rivera Garza, pues sobre todo nos permiten mirar al norte de otra manera, o sea, con otro detenimiento, con otra sensibilidad y también pensar cómo, o sea, creo que el norte se puso recientemente en el mapa, sobre todo por la guerra contra el narco. Sin embargo, pues siempre había sido una región muy interesante, o sea, donde sucedían cosas que estaban estrechamente relacionadas con los cambios del país y esa parte de la historia, digamos, no tenía tanto protagonismo. Entonces, en este libro, Cristina Rivera Garza lo recupera con muchísimo oficio, tiene unos momentos preciosos, verdaderamente preciosos. A veces es un libro un tanto abrumador porque también se vuelve a ratos muy informativo, o sea, tiene muchos datos y se necesita también pues bastante esfuerzo de parte del lector para seguir en ese diálogo, pero me encantó, sí, me gustó. No diría, bueno, no diría que es de mis favoritos de Cristina, pero sí me gustó mucho y seguramente será de los libros que lleguen al top de la segunda parte del año. Sí. Y bueno, otra vez, otra sorpresa. El último libro que terminé hace unos minutos este mes fue otro audiolibro que yo tenía mucho interés en terminar de escuchar. Yo lo había empezado a leer en físico, pero lo dejé a la mitad. Y ahora que estaba el audiolibro dije, es mi oportunidad de terminar este libro. Estaba muy interesada, o sea, dije, sí, esto va a ser perfecto para el Non-Fiction November, que si se fijan, respeté el Non-Fiction November. Y es The Hidden Life of Trees, que en realidad lo hace un bueno, no sé si un guardabosques, pero sí un especialista en bosques. Y bueno, al principio me encantó y me cautivó porque pues parecía muy amena la forma en la que explicaba ciertos fenómenos de la vida de los árboles que posiblemente no nos habíamos preguntado y que evidentemente no conocemos, ¿no? Por ejemplo, cómo se comunican los árboles, cómo duermen los árboles. O sea, el libro está lleno de datos muy interesantes, datos, no diría curiosos, pero sí asombrosos en el sentido de que, pues, cosas que yo nunca me hubiera imaginado acerca de los procesos de la vida de los árboles, pues me parecieron, pues, fascinantes, honestamente, sí. Y sobre todo su interacción entre ellos y su interacción con otros seres vivos, con nosotros mismos como humanos, o sea, eso sí fue, o sea, muy interesante. Sin embargo, tengo que decir que no sé si fue el cansancio, el estado de ánimo, no sé qué fue realmente. Yo cumplía con poner el audiolibro mientras me maquillaba y cuando hacía ejercicio y con mucha frecuencia me daba cuenta de que
de que se me había ido la pinza y ni siquiera me había dado cuenta cuándo, y ya de repente ponía atención y ya medio que no sabía de qué estaba hablando, escuchaba yo con atención un rato y sí entendía algún dato y decía, órale, qué chido, y después me volvía a suceder lo mismo, que decía, ay, ¿en qué momento dejé de escuchar? Y dije, ay, pobres de mis alumnos, así les ha de pasar en mi clase. Pero sí, no, o sea, sí lo terminé, porque sí lo terminé de escuchar, pero la verdad, ¿qué porcentaje del libro realmente yo aprecié? Pues, pues yo creo que la mitad o incluso debajo de la mitad. Eso sí, cada vez que recuperaba mi atención, yo decía, ay, eso está muy interesante, debería yo releer este libro. Creo que el formato ideal para este libro no es el audiolibro, o no sé si haya sido yo y mi estado de ánimo en ese momento. Creo que es un libro que sí vale la pena tener, pero sobre todo es un libro que vale la pena írselo chiquiteando, porque sí es mucha información, o mejor dicho, es muy explicativo. Y aunque a veces, o sea, el autor sí es muy simpático y parece que te lo está platicando, no siempre es como tan cuidadoso para poner toda esa información, digamos, en una explicación un poco más accesible. No sé exactamente, pero de repente que yo sentía que ya eran de pronto muchos datos o mucha información y que yo ya había perdido el hilo en medio de todo. Aunque tengo que decir que sí le daría otra oportunidad, o sea, tal vez en electrónico, tal vez en físico, pero sí en libro y a lo mejor es uno de esos libros para... Creo que aquí sí es un coffee table book y no tanto porque sea, no tanto porque sea decorativo, sino porque es un buen libro que puedes tener en una sala de espera o algo así y que a lo mejor alguien que está ahí puede leer un segmento muy corto y dejarlo y sentir que fue un texto completo y se va a quedar con algo informativo, interesante, pero no es un libro así como que para leerlo de tapa a tapa así en un periodo corto de tiempo. Siento yo que no, o a lo mejor sea yo, pues posible, pero pero no me funcionó. Y bueno, retomando todo ese drama que yo les contaba al principio del video, ¿qué voy a leer en diciembre? Aquí es donde empiezan las complicaciones. Todavía me faltan 4 consignas. 4 consignas. Miren, si ven mi plan de lectura, ahí está pintado en fosforito. Pues ya casi acabé todo. Pero me faltan 4 consignas. Uno es un libro con los bordes disparejos, que según yo, muy optimista de mi parte, según yo iba a leer The History of Histories, porque si ven, pues tiene los bordes disparejos. Pero está muy largo y yo honestamente ya sé que, o sea, de aquí al martes no lo voy a terminar. Y antes del 12 de diciembre, pues probablemente tampoco. Y ya saben que el 12 de diciembre empieza el Guadalupe Reinas. Y bueno, me falta esa consigna. No sé cómo la voy a resolver, pero me estoy arriesgando a que esa consigna, esa y la consigna de libro publicado cuando el autor tenía 65 años, pues también siento que se puede quedar vacía o tendré que resolverlas en el Guadalupe Reinas. No sé. Pero esta de los bordes de los bordes disparejos, muy probablemente se va a quedar vacía, porque en este momento no me acuerdo qué otro libro tengo que tenga los bordes disparejos y tampoco voy a salir corriendo a una librería a buscar un libro con los bordes disparejos, porque no estoy tan loca, amigas, tampoco es para tanto. Pero bueno, o sea, me faltan 4 consignas. Bordes disparejos, libro publicado por autor de 65 años, que su título esté relacionado con la palabra fuego, y para ese dejé Little Fires Everywhere. Este sí creo que lo pueda terminar antes, a lo mejor incluso en el marco del Guadalupe Reinas, no lo sé. Y una línea del tiempo dual, y para ese había dejado Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Y yo o sea, estoy consciente de que me acabo de meter en un problema porque tengo 4 consignas pendientes, 2 libros relativamente, o sea, pues no complejísimos, pero tampoco tan fáciles, pendientes para cumplir esas consignas, y el Guadalupe Reinas. Entonces, este diciembre se va a poner de infarto. La verdad va a ser un cierre muy
sorpresivo de este reality show lector, Keeping Up with the Reading Challenge. Entonces, ¿qué es lo que voy a leer este mes? Pues no sabemos. No sabemos, pero ya veremos. Y esperemos que todo salga bien. Y bueno, pues nada, hasta aquí mi rollo. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video.